Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. ¿Cómo es que Dios usa la adversidad en medio nuestro? ¿Cómo Dios usa la adversidad para nuestro beneficio? Entendiendo, comprendiendo que estamos viviendo un tiempo absolutamente complejo, un momento único en la historia humana y un momento de muchísimo dolor, de mucha tribulación, de mucho sufrimiento para la naturaleza humana. ¿Cómo será que Dios usará un momento como este? ¿Cómo será que Dios usa un tiempo como este para que sea de beneficio para nosotros? Insisto, creo que hemos escuchado mucho de esta frase a lo largo de este año y varios meses de pandemia, pero la pregunta que quizás hoy vamos a responder es, ¿cómo bíblicamente se responde eso? Porque puede ser una frase que a alguien se le ocurrió y que hemos repetido, todo obra para bien, ¿verdad? El versículo clásico de Pablo, todas las cosas ayudan para bien, pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo ayudarle a nuestra mente y a nuestra fe para entender eso en medio de un tiempo así? Bueno, de eso se trata la predicación de hoy, para tratar de ayudar a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a que crea, a que considere que aún los tiempos más difíciles de nuestra vida, que aún los tiempos más difíciles que nos corresponda vivir, Dios usará ese tiempo para nuestro beneficio. Dios usará esos momentos para nuestro beneficio, porque Él es soberano, porque nada se escapa de su presencia, de su gloria. Algunas conclusiones bíblicas que he llegado a lo largo de este año y meses de pandemia es que sin duda Dios usará todo para nuestro bien. Y una era pandémica con todo el dolor que ella representa, con todas las pérdidas que ellas representen, Dios siempre usará cualquier momento de nuestra existencia para nuestro beneficio. ¿Qué podemos extraer como beneficio en medio de una era pandémica? Yo pienso que Dios ha estado interesado en permitir esta pandemia para enseñarle a la humanidad la necesidad de acercarse a Él. Y eso también implica al pueblo de Dios. Eso también es una exhortación para la iglesia. Muchas veces y a lo largo de la Biblia encontramos pasajes donde el pueblo de Israel tuvo que vivir momentos desérticos, difíciles, de adversidad, de complejidad, y donde Dios permitió ese tiempo para hacer que su pueblo volviese su rostro hacia Él. De alguna manera son modelos de disciplina que Dios utiliza para llamar la atención de su pueblo y hacer que su pueblo vuelva su mirada a Él. Otra de las razones que veo en la Biblia es que Dios utiliza estas eras pandémicas, estos momentos difíciles, para que se encienda en nosotros el deseo de vivir en su espíritu, de vivir en su presencia, de aumentar su presencia en cada uno de nosotros. Por eso creo que es un llamado de atención en medio de este tiempo, para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta que parte de lo que Dios busca en medio de un momento como este, es que comprendamos que solamente a través de la llenura de su Espíritu es que podemos afrontar un momento como el que estamos viviendo. Una de las enseñanzas quizás más complejas de un momento como este es enseñarnos a vivir en gozo, que no es lo mismo que alegría, pues ¿quién puede sentir alegría al ver la muerte de miles de seres humanos en el mundo? ¿Quién con sano juicio podría alegrarse de un momento como este? Pero hemos explicado que el gozo no necesariamente es alegría, que el gozo primero es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que es el sentido de plenitud, de confianza, ese sentido de comprender de que Dios está a cargo, que Dios no ha perdido el control, de que ninguna pandemia podrá ser más poderosa que el Señor, que Él siempre estará en control, que Él siempre tendrá la última palabra. Y eso no debe de producir gozo, que aún en medio de un sufrimiento tan vasto como este, sabemos que Dios no ha perdido el control ni lo perderá. Que aunque parezca que el mundo está sin control, Dios sí lo tiene.
Pienso que un tiempo pandémico también nos ha ayudado a comprender la necesidad de desarrollar nuestra mayor semejanza y dependencia de Cristo. Eso implica cada vez más reconocer la necesidad profunda de caminar con el Señor y reflejar su obra en nuestras vidas. Esto implica de que este no es un tiempo para relajarnos en el pecado, todo lo contrario, este es un tiempo para vivir en el Señor, depender de Él, buscar nuestra semejanza en Él a través de la acción de su Espíritu. Y finalmente creo que una era pandémica como esta, Dios nos ha dado un mensaje claro acerca del dolor, acerca del sufrimiento y también acerca del destino de aquellos que resistan a Cristo, que rechacen a Cristo. Y este no debe ser solamente una consolación para aquellos que estamos en Él, sino debe ser también un llamado de atención a la iglesia para ir detrás de aquellos que no le conocen, que lo han rechazado, que se han resistido, que se han endurecido. Pues si hoy estamos viviendo sufrimiento, ¿cuánto más será para aquellos que se pierdan, para aquellos que se resistan y para aquellos que no acepten a Cristo? Es por eso entonces que hoy traigo como tesis en esta predicación el provocar un replanteamiento de la adversidad desde una perspectiva bíblica. Pues a veces hemos considerado que la adversidad puede ser lo más letal que nos suceda, pero sin embargo, creemos en un Dios soberano que está por encima de todas las circunstancias, que Él está en control de todo lo que hay, de todo lo que existe, que Él controla todas las cosas, que nada se escapa de su dominio, de su presencia, de su gloria. Y es allí donde me encuentro un primer versículo que quiero compartir con ustedes, que es un versículo realmente trascendental sobre este tema y que nos debe ayudar a meditar en la perspectiva de la adversidad. Quiero invitarlos a buscar en su Biblia la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Y hago una observación sobre este versículo, porque creo que este es un versículo que puede trastornar a la generación cristiana actual, un cristianismo que hoy se ha alejado de la Escritura y que se ha centrado más en el bienestar. Hoy muchos predican más allá de la Biblia y han centrado su predicación en el bienestar del ser humano, en el bienestar del cristiano. Pero un versículo como este creo que nos vuelve a poner en piso, nos vuelve a ubicar a todos y a todas acerca de lo que implica la vida cristiana y lo que implica ser un cristiano en un mundo decadente, en un mundo caído, en un mundo controlado por el pecado hasta ahora. Será diferente cuando Cristo venga, pero que eso nos lleva a replantear lo que ha sucedido con el cristianismo en las últimas décadas y cómo la misma iglesia ha promovido un evangelio que es un evangelio falso, porque es un evangelio que no está en la Escritura, y un evangelio que está centrado en el bienestar, en la plenitud, en la alabanza del ser humano. Un evangelio centrado no en Cristo, sino en el creyente, y creo que es allí donde hemos fallado. Pero este versículo nos cachetea, por decirlo en algún término, y nos ubica en lo que significa ser cristiano en un mundo caído. Veamos a verlo. Primera carta a Pedro, versículo 4, capítulo 4, verso 12. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si tiene su Biblia, por favor, ahí en casa, úsela conmigo en este día. 1 Pedro 4:12, dice Pedro: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Voy a volverlo a leer un poco más despacio. Pedro dice allí: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Entonces Pedro lo primero que nos dice es: no se extrañen del fuego de la prueba.
Creo que hoy hay muchos que se sienten extrañados por lo que estamos viviendo. Sin embargo, Pedro nos recuerda algo fundamental en esta hora: que nadie se extrañe por el fuego de la prueba. Un cristiano no debería de tomarlo fuera de base la prueba, el fuego de la prueba. Interesante, ¿no? Efectivamente, la prueba a veces es como un fuego ardiente que azota. Pero el consejo de Pedro es que nadie lo tome por sorpresa. En un momentico que nadie se asuste, como esos rayos que están cayendo ahorita. Están cayendo unos fuertes rayos aquí en Guadalupe. Que nadie se asuste, que nadie se sorprenda. Un cristiano no debería de sorprenderse, no debería de extrañarse por el fuego de la prueba que estamos soportando. Porque no es algo insólito, es todo lo contrario. Es que debemos de comprender, asimilar, de que nuestra vida está cargada de fuego de prueba. De que no por ser cristianos vamos a estar inmunizados, palabra de moda, no vamos a estar vacunados contra el fuego de la prueba. Quizás una de esas decadentes enseñanzas de nuestra generación actual en el cristianismo nos ha impulsado a creer eso, a que ser cristiano es sinónimo de bienestar. Pero nos han dejado atrás estas enseñanzas fundamentales de cómo ser cristiano implica el fuego de la prueba también, y que no tiene que ser extraña porque es cotidiana, y que no debe ser insólita porque la vivimos de forma recurrente. La prueba no es algo insólito, dice Pedro, pues es el resultado de vivir en un mundo caído, controlado por la maldad, por el pecado, por la perdición hasta ahora, pero que aguarda un día dichoso que será llamado así el día de gloria de Jesucristo, que será cuando Él regrese, y entonces toda esta decadencia, toda esta enfermedad, toda esta perdición, todo este dolor, toda esta adversidad tendrá que dejar de ser. Pero que mientras esto acontece, mientras ese día glorioso llega, y donde la iglesia verdaderamente tiene que desearlo, es curioso, pero una iglesia que está sometida al fuego de la prueba, entonces va a ser invitada a vivir y a experimentar el deseo de ver a Cristo y ese día glorioso. Es por eso que algunos se han atrevido a decir que una iglesia no perseguida es una iglesia en bienestar con el mundo, en equilibrio con el mundo. Pero eso no fue lo que Jesús invitó a la iglesia a vivir. Jesús dijo: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. O sea, ustedes están en el mundo, pero no vivan como el mundo. No se sientan plenos ni cómodos en este mundo, porque este no es su resultado. Esta no es mi meta, dice el Señor. Esto no es lo que yo deseo para ustedes. Y por eso entonces la iglesia le ha convenido a lo largo de su historia soportar pruebas y sufrimientos, pues el sufrimiento y la prueba nos acerca a desear, a pensar y a necesitar el retorno de Cristo. Cuando la iglesia se siente plena, cuando no siente que tiene que soportar ninguna prueba, o al menos eso piensa, porque es tan cómoda que se hizo una aliada del mundo, porque está predicando un falso evangelio y cree que está predicando el correcto, es entonces donde la iglesia pierde su perspectiva y pierde la capacidad de entender lo que significa el fuego de la prueba. Y entonces inmediatamente comienzan a saltar juicios incorrectos, porque no entendemos realmente qué significa la adversidad y cómo debemos de afrontarla como hijos e hijas de Dios. Es posible que soportar la adversidad nos invite a escapar lo más pronto posible del dolor. Eso le sucede a la generación actual. Pero la prueba implica el gran desafío de tener que depender de Dios y acercarnos a Él, a ese Dios soberano, día tras día. Y esa fue la experiencia que vivió las iglesias a las cuales Pedro le escribió estas cartas.
Es interesante depender un poco o analizar, estudiar un poco lo que fue el contexto histórico en los cuales Pedro escribió estas dos cartas. Estas dos cartas son sobresalientes, tanto primera de Pedro como segunda de Pedro, porque Pablo las escribe en medio de un tiempo donde la iglesia estaba viviendo una tempestad de persecución, un terrible momento de persecución, de muerte política. Y entonces Pedro intenta a través de estas cartas responder a la pregunta que yo estoy haciendo como planteamiento de esta prédica. ¿Cómo ser un cristiano fiel? ¿Cómo ser una discípula de Cristo fiel en tiempos de adversidad, en tiempos de persecución, en tiempos de muerte? Por eso quiero dejar como una invitación a cada una y a cada uno el meditar en la primera y la segunda carta según Pedro. Como algunos elementos de contexto de estas cartas que me parecen importantes de tenerlas en cuenta al leerlas, es que tanto primera como segunda de Pedro se le atribuyen al apóstol Pedro, al famoso apóstol Pedro, cercano de Cristo. Se estima que estas cartas fueron escritas más o menos en el tiempo cuando Nerón, el emperador romano, estaba en el poder, en el año aproximado del 64 después de Cristo. Dicen algunos historiadores que en ese año en Roma se desató un terrible incendio, un ataque que aparentemente Nerón provocó para atacar a su propio pueblo. Pero Nerón se escudó en medio de aquel acto tan terrible, culpando a los cristianos y diciendo que habían sido los cristianos los que habían provocado aquel terrible incendio sobre la ciudad de Roma. A partir de ahí, el Imperio Romano emprendió una terrible persecución de muerte contra los cristianos en todo el imperio. Pues los cristianos fueron considerados como criminales y tratados como tales. Es por eso que el propósito de la primera carta de Pedro a las iglesias de Asia Menor era animarles a creer en Cristo y a perseverar en su fe a pesar de la persecución que estaban viviendo por parte del Imperio Romano. El propósito de la segunda carta consiste en un mensaje de Pedro a las iglesias que estaban siendo mortificadas y lastimadas con las falsas doctrinas. Unas doctrinas erróneas que se habían infiltrado en la iglesia y que algunos estaban proclamándolas. Me llama la atención, y pensaba en esto anoche cuando revisaba esta carta de Pedro, qué impresionante que desde el primer siglo, desde la misma conformación de la iglesia ha tenido que batallar contra la falsa doctrina. Y algunos presumen que hoy no la hay. Si sucedió en el primer siglo, si Pablo y Pedro y todos los apóstoles tuvieron que enfrentar el desafío de la falsa doctrina, imagínense en tiempos actuales, donde ignoramos simplemente que esto exista. Pero no podemos ignorarlo. Es una realidad espiritual en nuestra iglesia contemporánea y que creo que una pandemia lo ha descubierto. Así entonces, a las iglesias que Pedro les enseña, eran iglesias que estaban viviendo dos tipos de persecución. Una persecución externa por parte del Imperio Romano, claramente espiritual, donde los cristianos eran identificados como criminales, pero también tenían una persecución interna, porque se estaban infiltrando conceptos erróneos del Evangelio, enseñanzas gnósticas, que estaban desenfocando el Evangelio puro de la palabra del Señor y de Jesucristo, que estaban descolocando a Cristo y su palabra de la enseñanza, y que estaban centrando su interés en otras cosas. Eso quiere decir que en 2000 años el fenómeno sigue siendo el mismo, pues es lo que vemos en la iglesia de hoy,
Una iglesia que vive persecución externa, pero que también sufre de persecución interna a través de la falsa doctrina y de la falsa enseñanza. Y de una predicación centrada en el ser humano y en su bienestar, y no una predicación centrada en Jesucristo y el arrepentimiento del pecado. Ahora, piense por un momento cómo se comportarían aquellos cristianos del primer siglo que estaban viviendo aquella persecución de muerte, porque donde los encontraban eran tomados como prisioneros y torturados hasta llegar a ser asesinados. Eso es lo que se veía, eso era lo que estaba pasando. Eso provocó una dispersión de judíos cristianos por todo el Medio Oriente. ¿Y qué pudiesen pensar aquellos cristianos, aquellos judíos cristianos que habían venido a Cristo? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué pensarían? Bueno, tenemos pocas evidencias de esto, pero uno podría pensar que aquellos cristianos del primer siglo, en medio de aquel momento de persecución, se hacían la pregunta de cómo Dios permitía esto. ¿Por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no detiene esta persecución? ¿Cómo es que Dios permite que un hijo de Dios, una hija de Dios muera de una forma tan cruel y tan detestable? Y quizás algunos se preguntaban, ¿cómo es posible que creer en Dios lo único que me ha traído son problemas? Que creer en Dios lo único que ha traído es peste. Parecería una pregunta del primer siglo, pero lamentablemente yo he tenido que escuchar esa pregunta hoy, en estos tiempos, incluso en épocas prepandémicas. He escuchado la pregunta de cristianos decir, es que creer en Cristo lo único que me ha provocado son problemas. Yo vivía muy bien antes de creer en Él, todo me salía bien, pero ahora mi negocio ha quebrado, mi esposa no me ama. ¿Por qué creer en Cristo? Piensan ellos. Puede ser causa de perdición o maldad. Bueno, eso es lo que pasa cuando una persona enfrenta la adversidad. Su mente vuela, despega y comienza a tratar de buscar una justificación por cualquier parte. Y creo que uno de los grandes objetivos que Pedro tiene en la primera carta es enseñarle a la iglesia lo que significa vivir en la adversidad y cómo afrontar la adversidad. Pienso que Pedro trata de contestar en la primera carta una pregunta que es fundamental a esta predicación. ¿Por qué Dios permite la adversidad en sus hijos e hijas, en su iglesia? ¿Por qué nos ha correspondido vivir y experimentar tanto dolor en medio de este tiempo? Solamente voy a revisar los primeros 9 versículos de la primera carta, porque la tarea es que se lea toda la carta completa, por favor, la primera y la segunda. Y vamos a ver allí ese texto precioso de Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Escuchen con detenimiento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas ellas ciudades de Asia Menor, actual Turquía. Verso 2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. A ver, estos son los primeros 9 versículos de la primera carta de Pedro, y vamos a hacer un ejercicio espiritual. Vamos a responder a una pregunta en esos textos bíblicos. ¿Por qué Dios permite la adversidad? ¿Qué nos enseña Dios de la adversidad? ¿Qué nos enseña Dios de los tiempos de adversidad? ¿Por qué Dios permite la adversidad en medio de sus hijos e hijas? Lo primero, Dios permite la adversidad para que reconozcamos que hemos sido elegidos por Él. ¿Lo vieron en el versículo 1? Pedro, el apóstol de Jesucristo, dice, a los elegidos. Su carta tenía una población meta. Su carta estaba dirigida a un grupo específico. Dice la Escritura que Pedro puso a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro dice que esta carta está dirigida a los elegidos que vivían como extranjeros en Asia Menor. Pero analicemos por un momento cómo los llama Pedro. Elegidos. Elegidos. ¿Qué estaban viviendo aquellos elegidos? La más terrible y terrorífica persecución de aquellos tiempos. Viendo como seres cercanos, amigos, otros cristianos, estaban siendo torturados por la causa de Cristo y estaban siendo asesinados por la causa de Cristo. Ellos vivían un momento de gran temor, ansiedad y angustia, quizás como nunca antes en la historia del cristianismo. Pues los cristianos estaban siendo perseguidos para ser asesinados y torturados. Pero lo primero que Pedro les dice es que son elegidos. Elegidos. Pues Dios los había seleccionado para Él. Pues el Señor los había separado para Él. Qué hermoso. Es interesante cómo la adversidad puede llegar a confundirnos, puede llegar a provocar pensamientos que nos impulsen a desestabilizar nuestra fe. Y parece ser que lo primero que ataca a Pedro es devolverle la identidad a aquel grupo de cristianos perseguidos, reconociéndolos como elegidos. Saben, yo pienso que en esta era pandémica Dios también quiere que sepamos que somos sus elegidos, que no estamos solos, desamparados o huérfanos en medio de tanto malestar y dolor en el mundo, que podemos sentirnos como elegidos del Señor en medio de este tiempo. Y esa es una gran enseñanza en medio de la adversidad. Dios reitera su deseo de que reconozcamos que somos sus hijos e hijas, que hemos sido elegidos por Él, que no seremos desamparados jamás, que viviremos su provisión, su amor y su cobertura, y que pase lo que pase, que venga lo que venga, ninguna circunstancia en este mundo, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ningún sistema político, ideológico, ninguna arma forjada y ninguna acción del adversario o de ningún demonio va a poder cambiar esta condición, va a poder cambiar o modificar nuestro llamado divino y espiritual de ser elegidos por Dios. Qué maravilla. La segunda enseñanza, pienso que Dios permite la adversidad para que exaltemos la esperanza viva que tenemos. Dice el mismo Pedro en el verso 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Dos grandes enseñanzas allí, dos frases que hay que subrayar. Primero, Jesús, por medio de su resurrección, nos hizo nacer de nuevo. Bueno, hace unas pocas semanas atrás estuvimos hablando del nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu, el diálogo de Jesús con Nicodemo.
Pero aquí tenemos una ampliación del por qué Jesús nos hizo nacer de nuevo. Dice Pedro que Jesús nos hizo nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Y la pregunta es entonces, ¿cómo afrontamos esta pandemia? ¿Nos dejamos controlar por el miedo y la ansiedad que ella provoca o vivimos bajo esperanza? Porque tenemos una esperanza nueva, una esperanza viva. Por supuesto que esta esperanza viva no es como la esperanza que provoca el mundo. En aquel entonces, en el primer siglo, su sistema social, el sistema de persecución, el imperio romano no estaba provocando ningún tipo de esperanza. Pero Pedro tiene un interés de que no fijen su mirada en el presente, que no se desconcentren por la persecución actual, más bien que fijen su interés y su esperanza en su futuro, una esperanza viva. Muy lamentablemente es que nosotros como testigos cristianos de una era pandémica nos damos cuenta lo lamentable que es para el mundo enfrentar los desaciertos de esta pandemia sin esperanza, sin Cristo, sin el Señor. Eso hemos sido testigos en medio de este tiempo. Ver cómo miles y millones de seres humanos están sufriendo los embates de esta pandemia sin esperanza, sin esperanza. Pero la iglesia tiene un mensaje que llevar al mundo, aún en tiempos de pandemia, y es que Jesús es nuestra esperanza viva y es la esperanza viva de esta humanidad. Supliquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta era pandémica sea una excelente oportunidad para que la esperanza viva sea anunciada en el mundo y que miles, millones crean que Jesucristo es nuestra esperanza viva. Anunciemos esta esperanza viva en medio de este tiempo. Él es Jesús, nuestra esperanza viva, aquel que nos consuela en medio de la aflicción, y por eso no estamos solos. Él está con nosotros, llevando con nosotros tanto sufrimiento y tanta carga. Número 3, creo que Dios permite la adversidad para que pensemos en la herencia reservada en el cielo para nosotros. Dice el versículo 4 de ese texto que hemos leído de Pedro, que hemos recibido una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿En qué quiere Dios que enfoquemos nuestro pensamiento en medio de un tiempo de estos? ¿En qué quiere Dios que pensemos en medio de una era pandémica? Posiblemente lo mismo que Pedro le motivó a pensar a la iglesia del primer siglo, aquella iglesia perseguida. Pensemos en la herencia en todo momento. Una herencia que es indestructible, es a prueba de pandemias, es incontaminada, no la afecta ningún virus, es inmarchitable, ni la muerte misma la podrá derrotar. Y dice la Biblia que tal herencia está reservada para los elegidos, para nosotros, en el cielo. Pienso que en un tiempo como el actual, pienso que en un tiempo de persecución, pienso que en un tiempo de dolor y adversidad, el Señor está interesado a través de su palabra que valoremos la salvación, que meditemos en la herencia que tenemos, que fijemos nuestra mirada allí. Lamentablemente hoy centramos nuestra atención en la noticia, en el dolor. Sin embargo, tenemos que abstraernos de ello y reconocer la herencia que el Señor nos ha dado en todo momento, una herencia que ha sido reservada en el cielo para nosotros. Ni siquiera está en este mundo, Él la reservó en los cielos. No depende de ninguna circunstancia en este mundo, reservada en los cielos. No depende de nada que suceda en este mundo, porque está reservada en los cielos. Y no puede ser trastocada, no puede ser lesionada, no puede echarse a perder. Es la herencia que el Señor nos ha dado. Número 4, pienso que Dios permite la adversidad para que veamos el poder de Dios manifestado. Dice Pedro en ese mismo pasaje,
Verso 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dice Pedro en este pasaje que el poder de Dios nos protege. Qué hermoso. Es cierto. Y entonces se preguntarán algunos, ¿y por qué entonces el poder de Dios no protegió a mi hermano, mi familiar, que también era cristiano? ¿Y por qué incluso tuvieron que morir por causa de esta enfermedad? Bueno, porque tenemos que dimensionar de forma correcta qué significa que el poder de Dios nos protege, que fue lo que Pedro quiso enfocar aquí. Pedro tampoco ignoraba los hechos de que miles de cristianos estaban muriendo en el primer siglo por causa de esa persecución. Así que Pedro no está enfocándose en que entonces el poder de Dios implica una abstención de que tengamos que vivir algún tipo de dolor o incluso la experiencia física de la muerte. Pero el poder que protege mediante la fe no es un poder contra los eventos externos. Estamos hablando de un poder que es espiritual y que nos garantiza ser libres de la adversidad, que nos asegura la salvación, que nos asegura la esperanza viva. El poder de Dios protege mediante la fe esta herencia, este poder de gloria que nos anima a creer aún en los peores tiempos de la historia. Por eso es que estos peores momentos pueden ser los mejores momentos, porque el poder de Dios protege mediante la fe. Y eso tenemos que considerarlo y creerlo en medio de un tiempo como este. Su poder se hace manifiesto, pues nada ni nadie nos puede separar de esta herencia, de esta esperanza y de esta fe inquebrantable que debemos de tener por medio de su poder y de su presencia. Número 5, pienso que Dios permite la adversidad para que experimentemos el gozo del Señor. Dice el mismo Pedro en el verso 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría. O sea, qué buen mensaje, qué buena noticia en medio de un tiempo tan difícil. La iglesia siendo perseguida, viviendo la persecución del imperio romano, pero Pedro dice, esto para ustedes es motivo de gran alegría. ¿Qué? ¿La persecución o el evangelio? Por supuesto que es el evangelio, el poder de Dios, la herencia de Dios, la salvación, la persona de Jesucristo, el mensaje de poder. Esa es la gran noticia que nos llena de alegría. Por supuesto que no podemos alegrarnos por ningún evento catastrófico, por el sufrimiento de un semejante. Eso no es lo que queremos enfocar en esta enseñanza. Es que aún en medio de un tiempo tan difícil y doloroso, podemos tener gozo. ¿Y por qué tener gozo en medio de un tiempo tan terrible? Dice Pedro en el verso 6, porque tendrán que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Por un tiempo. ¿Qué significa eso? Toda prueba que tengamos que vivir será por un tiempo. Por el tiempo que nos corresponde a vivir en este mundo o el tiempo que estamos esperando el retorno de Cristo. Porque hay una garantía de que cuando Cristo vuelva, todas estas condiciones cambiarán y dejarán de ser. Por eso dice Pedro que esto debe ser motivo de gran alegría. Pues cuando estamos pasando momentos de adversidad, podemos pensar en que ellas serán por un corto tiempo. ¿Por qué corto de tiempo? Compárelo con la eternidad. ¿Y cuál será el resultado? Sin duda será un tiempo corto. Y eso es lo que estamos enfrentando en esta vida y en este mundo caído. Y estas son las repercusiones de vivir en él. Un tiempo corto de sufrimiento que no puede ser comparado con la obra de la eternidad por medio de la salvación que Cristo como herencia nos ha garantizado a través del poder de Dios. Así es como lo dice Pedro. La sexta causa. Dios permite la adversidad para que nuestra fe se purifique como el oro. Verso 7. Hace una comparación, ¿lo vieron? Pedro está hablando de la prueba, de la adversidad y dice, y el oro, que aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo Jesús se revele. Explicaba este tema hace unos meses atrás, de cómo
el oro se purifica a través de la concentración en alta temperatura, donde la escoria, la basura, los elementos que son contaminantes a aquel material, en el momento que se calienta al fuego, la escoria sale y es allí donde el operario puede quitar la suciedad y dejar aquel material limpio, resplandeciente, al punto que puede ver su imagen en ese oro resplandeciente y líquido. Pues Pedro tiene esto presente en su mente y piensa que así es el cristiano, y que el fuego de la prueba va a producir eso, va a producir que la escoria, lo que no conviene a nuestra fe, salga para que sea quitado y para que seamos fuertes y firmes en mantenernos en Él y tengamos una fe fuerte, digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¡Qué maravilla! Así es, lo creemos. El Señor fortalece nuestra fe aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos de dolor. Y finalmente, Dios permite la adversidad para que no ignoremos que estamos avanzando hacia la salvación. Verso 9, Pedro dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y esa es la constancia en la que debemos de vivir cada día. No fijando nuestra fe en la adversidad, sino fijando nuestra fe en Cristo, fijando nuestra fe en la salvación y en el resultado de lo que Cristo quiere hacer en medio de nuestra vida. Ahora entonces, habiendo entendido los primeros 9 versículos de la primera carta de Pedro, bajo el contexto de la persecución y lo que significa la iglesia vivir en adversidad, y de las implicaciones que tendría para nosotros creer que Dios usa la adversidad en nuestro beneficio, pensemos, ¿cómo adorar a Dios en medio de la adversidad? Bueno, ya lo hemos enseñado muchas veces. Adorar no significa lo que hacemos los domingos aquí solamente de cantar a Dios. Cantar, exaltar, alabar, bendecir el nombre del Señor, hacer himnos y cánticos en el nombre del Señor es tan solo una dimensión de la adoración. Un concepto bíblico más integral de la adoración implica una actitud de rendición completa, de obediencia completa, de entrega constante, y esa palabra constante me gusta, de entrega constante al Señor. Y eso implica adorarlo en los tiempos de bonanza, pero también en los tiempos de sequía, en los tiempos de escasez y en los tiempos de producción, en los tiempos donde estamos materialmente bien y en los tiempos donde no estemos bien materialmente, en los tiempos de enfermedad y en los tiempos de salud, en los tiempos de pandemia y en los tiempos de equilibrio. La adoración no puede estar sujeta a un bienestar personal. La adoración bíblicamente entendida no está condicionada a cómo nos sintamos, sino a nuestra entrega por completo en Jesucristo. Así como somos capaces de obedecerlo y adorarlo cuando pensamos que todo está bien, así debemos de hacerlo cuando la adversidad toca la puerta de nuestra vida, cuando estamos pasando los momentos más tristes, los momentos de duelo, de muerte, de persecución, de hambre, de angustia. Somos llamados a permanecer fieles y quizás ese sea el mejor momento para acercarnos a Cristo. Yo he conocido el testimonio de tanta gente que me ha dicho, fue a través de la adversidad que conocí al Señor verdaderamente. Yo creí que lo conocía, pero me di cuenta en la adversidad que realmente lo conocí. Y me pregunto siempre que me dicen esto, ¿por qué debemos de esperar un momento así? ¿Por qué no podemos buscarlo, conocerlo y adorarlo en toda su plenitud? En momentos donde no estemos pasando momentos de tribulación o dificultad. Pero a veces nuestro carácter humano tan inconstante le dificulta enfocar esta verdad y tendremos entonces que vivir momentos difíciles para encontrarnos con esta verdad. Por eso la adversidad no puede y no debería impedirnos adorar a nuestro Dios. Y como vimos en Primera de Pedro, la adversidad será usada por el Señor por medio de su gloria y soberanía, porque siempre Él va a orientar todo para nuestro bien, para nuestro beneficio, porque somos, como dijo Pedro, sus elegidos, sus elegidos. Quiero terminar esta predicación con Santiago capítulo 1, verso 2. Y terminar allí para que oremos.
Es un versículo que le da un contrasentido a nuestra mente, o una mente cargada de la necesidad de bienestar y plenitud. Dice Santiago, Jacobo, verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Dios usará incluso la adversidad para hacer producir en nosotros un fundamento necesario para la vida cristiana. Constancia, perseverancia, una fe que se purifica, aún en tiempos de dolor. Iglesia, como pastor no ignoro que muchos estaremos atravesando diversos momentos difíciles y pruebas complejas. Quiero invitarlo a hacerse la pregunta necesaria: ¿cuál será el plan de Dios en medio de este tiempo? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a usted y a mí en medio de un momento como estos? Santiago nos recomienda considerarnos dichosos cuando estamos pasando pruebas. ¿Por qué dichosos? Porque a través de la prueba, de la adversidad, Dios va a probar nuestra fe y va a hacer que nuestra fe, cuando seamos fieles, cuando tengamos la genuina actitud de adoración en medio de la adversidad, va a hacer que nuestro corazón, que nuestra fe produzca constancia, constancia, constancia. Y aquí tenemos un enorme recurso para enfrentar los tiempos de la pandemia. Aquí tenemos un gran recurso para enfrentar esta emergencia sanitaria mundial y nacional que estamos viviendo. Aquí tenemos un recurso para poder decir a Dios: ayúdanos en medio de este tiempo, mientras nuestra fe, Señor, se fortalece únicamente y plenamente en ti. La distinción entre el sufrimiento que experimenta un discípulo de Cristo versus el sufrimiento que enfrenta un incrédulo es absolutamente diametralmente opuesta. Pues el sufrimiento que sufre un cristiano siempre tendrá un propósito, mientras que el sufrimiento que vive un incrédulo nunca lo podrá tener. Hoy como iglesia levantamos nuestra voz, nuestra oración y nuestra súplica al Señor para que seamos ayudados en medio de este tiempo. A los que están aquí, pónganse de pie, por favor, conmigo. Ayúdenme a orar. Y los que están en casa, les pido por favor también. Nuestra oración de fe. Nuestra oración de fe. Creo que Dios nos ha hablado de una forma preciosa hoy a través de su palabra. Considerémonos dichosos entonces. Estamos viviendo las pruebas que producen constancia. Cada vez que sea perseguido, cada vez que usted por causa de Cristo, por causa del cristianismo lo rechacen, lo estereotipen, lo juzguen, lo condenen, siéntase dichoso, dichosa. Eso es lo que nos dice Santiago. Y Pedro nos dice, porque somos elegidos, vivamos como extranjeros dispersos, pero como elegidos de Dios. Señor, esta tarde reconocemos la necesidad, Señor, que tenemos de ti en medio de este tiempo tan adverso y difícil que estamos enfrentando. Por supuesto que nuestro corazón se entristece al ver tantas noticias tan dolorosas y lamentables por el mundo entero. De lo que estamos viviendo también aquí mismo en nuestro país, al ver la aceleración de contagios y al saber, Señor, de las lamentables muertes que se han presentado por causa de este virus. De personas que quizás, Señor, ni siquiera buscaron ser contagiadas, pero que fueron contagiadas de una forma irresponsable por familiares o amigos que no se cuidaron.
Hoy, Señor, te suplicamos fortaleza en medio de este tiempo. Fortaleza y ayuda para comprender, Señor, y asimilar con fe lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo, lo que estamos enfrentando y nuestra necesidad, Señor, de ti. Hoy, como elegidos de Dios, en medio de este tiempo alabamos tu nombre, Señor Jesucristo, porque por medio de tu muerte y resurrección nos has hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Y esa es esa esperanza viva la cual hoy predicamos, Señor, anunciamos, y nos fortalece y nos edifica y hace un equilibrio en nuestros pensamientos y emociones. Pues es la obra de tu Espíritu, Señor, en la cual hoy nos afirmamos para creer que la esperanza viva que tenemos no nos permitirá, Señor, que caigamos en medio de esta prueba. Pues hemos recibido una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Una herencia que ha sido reservada para nosotros en el cielo, haciéndonos entender, Padre, que nuestro peregrinaje por este mundo y por esta vida no será nuestro final, que esto es tan solo una prueba de un corto tiempo, pero que tendrá un enorme beneficio para nosotros en la eternidad. Una herencia, Señor, que está reservada para nosotros en el cielo, en donde el poder de Dios protege nuestras vidas mediante la fe, hasta que llegue ese día de salvación, el cual anhelamos ver, y en el cual, Señor, esta pandemia nos recuerda que no hay nada en este mundo que podamos desear más que tu presencia. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos que se compare con tu gloria. Pues este mundo está cargado de maldición, muerte, destrucción, violencia, pecado, degeneración. Pero tu herencia, Señor, es una herencia inagotable de vida, de gloria, de esperanza, de fe, de amor, de restauración, de libertad. Por eso, Señor, hoy el fuego de la prueba demostrará una fe cada vez más digna, una fe digna de aprobación, gloria y honor para el día que regreses. Hoy entendemos, Señor, que esto no es un capricho divino, que esto no es solamente porque a Dios se le ocurrió. Hoy entendemos, Señor, que nuestra fe está siendo probada y pasando por fuego, para que sea purificada, para que el día en que regreses veas en nosotros una fe aprobada. Gracias, Señor, porque como lo dijo Pedro, yo también lo creo, estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a caminar, a vivir en ti, Señor, aún en medio de tanto dolor y de tanta dificultad. Que no nos desamparemos, que no nos alejemos, que no nos refugiemos en otro lugar. Ayúdanos a mirarte cada día, Señor. Pase lo que pase, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Porque ninguna pandemia ni ninguna enfermedad nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Fortalece hoy, Señor, te lo suplicamos, nuestras vidas. Fortalece nuestro ánimo, fortalece nuestros pensamientos, fortalece nuestra fe, mi Dios, en medio de este tiempo tan difícil. Que no dejemos que sucumbamos ante el temor o la ansiedad, pues yo confiaré con todo en ti, Señor, porque mi vida está depositada en tus manos, porque dependo plenamente de ti cada día, y lo haré en gratitud, en alabanza y en adoración a aquel que entregó su vida en el madero por mi salvación. Gracias, Jesús. Hoy te adoramos, te exaltamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Gracias. Un ejercicio para que lo compartas con alguien en casa es:
Cuéntale a alguien qué te habló Dios a través de esta prédica. Inténtalo comunicar con alguien más. Compártelo ahora mismo, que no se te olvide. Mándale un audio a alguien o llámalo por teléfono y cuéntale. Sé que eso va a edificar también su vida. Un abrazo para todas y todos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, por esta misma transmisión. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.